Si Nintendo quiere jugar con fuego enfrentándose a todas las compañías de videojuegos, se acabará quemando y no quedarán ni sus cenizas. Hola, perdonad mi tono de voz, pero es que Nintendo ha enfadado a mucha gente con lo que ha hecho y no es para menos. Patentar algo así es totalmente ilegal, pero es que si investigamos varias de sus sagas más minuciosamente, descubrimos que ninguna, y repito, ninguna, de sus sagas estrella ni es original ni ha inventado nada nuevo, y lo que es peor, ha plagiado totalmente conceptos y mecánicas de otros videojuegos que salieron mucho antes que los suyos. Son juegos que apenas la gente conocen, pero ahí están. Ocultos, pero existen. Y como os prometí, hoy os he traído varios de los juegos que Nintendo ha plagiado a lo largo de los años. Pondría el original y el plagio que creó Nintendo al lado. Pero si hago eso ya sabéis que este vídeo sería borrado y reclamado por más de 100.000 patentes. Bueno, ahora sí, empecemos hablando de los plagios que ha hecho Nintendo a lo largo de los años. Primero, Pokémon. A ver, pongo número 1, pero es que esto no es un top. Pero sí que quiero empezar específicamente con Pokémon por una razón muy sencilla. Es de los juegos que más conceptos, mecánicas y diseños ha plagiado de la historia. A lo mejor nos encontramos otro con más plagios, pero sigamos con Pokémon. Para empezar, el nombre original de Pokémon no iba a ser Pokémon, sino Capumon. ¿De dónde sale este nombre? Pues de Capsule Monsters. Y otra vez, ¿de dónde sale este nombre? Ya os digo yo que de Pokémon no, porque los Pokémon que yo sepa salen de bolas redondas, y cápsule significa cápsula. Pues resulta que para sorpresa de muchos, mucho antes de que existiera la misma Nintendo, ya había una serie que había creado el concepto de monstruos en cápsula, la mítica serie japonesa llamada Ultraman de 1966, creada por la compañía Tsuburaya Productions, donde un año después, en 1967, saldría otra serie del universo Ultra, o sea, de Ultraman, llamada Ultra Seven, donde aparecería un personaje llamado Ultra Seven, que usaría unos kaiju, que son sus aliados, los cuales guardaría en cápsulas. De hecho, mirad, os muestro otra vez esta imagen. Este se parece a Pikachu, y he mirado algunos y se parecen a varios Pokémon. Este es Kemular y se parece a Venusaur, o Ivysaur. Este es Gamera y se parece a Blastoise. Solo le faltan los cañones a la espalda y ya estaría. Este es Baragon y se parece a Nidoking. Y la historia de este kaiju es curiosa, ya que su traje se usó en una película de Frankenstein y quedó muy dañado. Este es Ghidorah y se parece a Hydreigon, como se pronuncie, y solo son algunos de los que he buscado. Seguro que hay más y más coincidencias. Además que el propio creador de Pokémon, Satoshi Tajiri, qué curioso que tenga el mismo nombre que Ash en la versión japonesa de Pokémon, pues según ha dicho se basó en Ultra Seven. Si avanzamos más en el tiempo, hay otro manga anime que también usa la función de sacar cosas de cápsulas que todos conocemos, la cual es Dragon Ball, que nació en 1984. La de veces que habremos visto a Bulma sacar cosas de cápsulas en el anime. Y si aún avanzamos aún más en el tiempo, muchos de los Pokémon son plagios de los diseños de los monstruos de la saga de Dragon Quest, la cual es del 1986, y dicha saga es de las primeras sagas RPGs junto con Final Fantasy. Y además el Dragon Quest V fue el primer juego de la historia en usar la mecánica de capturar monstruos y hacer que luchen junto a ti contra otros monstruos. Y la saga Monster Rancher, la cual es del 1997, fue la que implementó la mecánica del sistema de crianza de monstruos, en la que juntando dos monstruos puedes crear otro, mecánica que utilizaría Pokémon en juegos posteriores. Así que no, Pokémon no ha creado nada nuevo, solamente ha plagiado sistemas y mecánicas que ya crearon otras compañías antes. Sé que muchos estaréis en shock, pero es lo que hay. Pokémon no ha inventado nada nuevo, y aquí están las pruebas de ello y son tajantes. Si no queréis verlo, allá vosotros, pero esta es la realidad y la verdad absoluta. Por lo que en sí, Nintendo no puede demandar a Palworld porque Pokémon es un amasijo de plagios de allí y allá, que realmente su mascota y emblema más conocido es Pikachu, el cual está basado en esta cosa de Ultra Seven.
Además que Pokémon quitándole todas esas cosas es igual a... nada. Son juegos sin historias importantes, ni impactantes, ni memorables. Lo más conocido para la gente que no juega la saga son las historias de Pueblo Lavanda. Son juegos que si les quitas eso, en realidad, son juegos sin personalidad propia ni alma. Estamos en pleno 2025 y Pokémon está con gráficos de Play 2. Y sus juegos siguen sin tener voces y el protagonista sigue siendo un crío mudo que se la pasa todo el tiempo con la boca cerrada. Y no me sirve el... pero es que eres tú. O el... así, te imaginas las voces. Y esta actuación, porque así es como se deben de ver los fans acérrimos sin criterio propio. Porque en realidad eso es vagancia, pereza y cero ganas de innovar. O hacer que la saga por alguna vez destaque en algo nuevo que no sea un plagio de otra cosa. Y mira que me gustaba mucho la serie cuando la echaban por televisión. Muchos fines de semana madrugaba para verla y llegué a ver hasta que Charizard vence a Articuno, pero nada más. Pero es que no se puede mirar a otro lado cuando los juegos en sí no tienen alma. Y quien se encarga de distribuir los juegos es Nintendo. Compañía que, hoy en día, solo se dedica a fastidiar y destruir la industria de los videojuegos. Si en vez de dedicarse a malgastar el dinero en demandas y patentes, lo usaran en mejorar sus sagas, tal vez tendrían una mejor reputación, pero no. Han elegido el mal mayor, el camino de la oscuridad. Es que ni EA es así. Cuando salió Inzoi, en vez de demandarlos porque hasta ahora tenían el monopolio de los simuladores de vida, básicamente porque hasta ahora nunca nadie había sacado ningún simulador, en vez de demandarlos, que es lo que haría Nintendo, les alabaron. Y eso ya dice mucho de la compañía. Y que Nintendo en sí es el mal, ya que sale Palworld, Nintendo ¡demanda! Sale Inzoi, EA, les alaban. Mejor continuemos con el siguiente juego cuanto antes. Segundo, Star Fox. Star Fox, ese juego en el que manejas a un zorro en una nave, al igual que Pokémon, tampoco es original de Nintendo y tampoco inventó los vuelos espaciales, ni el género matamarcianos ni nada de nada, ya que Star Fox apareció en el 1993, mientras que el que estáis viendo ahora en pantalla es Space Harrier, el cual se lanzó en máquinas arcade en 1985. Sí, lo sé, es bastante random el juego. Yo tampoco me lo creía cuando lo vi, pero en aquella época era la época de experimentación, donde salía cualquier juego y lo petaba. Y, de hecho, este juego fue un éxito comercial en los salones de juegos donde solamente se podía jugar, y fue de los primeros o incluso el primer juego de este estilo. Tiempo después salió Afterburner en 1987. No confundir con el programa Afterburner de MSI, y el juego es el que estáis viendo, el cual es otro simulador de vuelo, y también con la categoría de simulador de vuelo y matamarcianos. Muy frenético, por lo que no, Star Fox de Nintendo tampoco creó nada nuevo, ya que estos dos títulos existieron mucho antes. Pasemos al siguiente rápidamente. Tercero, Super Mario Bros. Pues sí, seguro que esta no os la esperabais, pero ni siquiera el género de plataformas de desplazamiento horizontal del popular fontanero bigoturo de color rojo que rescata a Peach de esa tortuga gigante con pinchos llamada Bowser, tampoco lo creó Nintendo, sino que uno de los primeros juegos en crear lo de los juegos de plataformas de desplazamiento horizontal fue este juego random de Pac-Man, llamado Pac-Land, que salió en 1984. Además que también salió otro juego de plataformas más antiguo al Super Mario Bros., el cual es el Yoast, o Host, como se diga, el cual salió en 1982, mucho antes que Super Mario Bros., ya que este salió en 1985. Siguiente. Cuarto, Donkey Kong. Sí, ni siquiera Donkey Kong, el cual salió en 1981, el primer juego que es anterior a los Mario, el juego primigenio con el que después comenzó la saga de Mario, propiamente dicha, tampoco es original en sí mismo, ya que el elemento de las escaleras lo introdujo este otro, Space Panic, el cual salió en 1980, además que también introdujo el efecto de la gravedad. Espera, la gravedad, ¿de qué me suena esto? ¡Es verdad!
Nintendo había patentado la misma gravedad cuando sacaron el Zelda Tears of the Kingdom en 2023, cuando este juego lo había implementado antes. Y seguramente no he sido la única persona a la cual le ha sorprendido esto. Hasta yo me llevaron una sorpresa mientras investigaba y hacía el guión para este vídeo. Según Google, aquí lo pone. Este es el primero en implementar la gravedad para moverse por plataformas. A mí no me critiquéis, que aquí lo pone bien clarito. Y aunque en el de Donkey Kong se implementó la habilidad de salto, ya existía uno que implementó la gravedad, por lo que en sí tampoco lo veo que sea un gran logro. Y no me vengáis que inventó lo de rescatar princesas, porque eso ya lo hacía Disney muchos años atrás, desde Blancanieves y los 7 enanitos de 1937. Y en videojuegos, el primer juego en crear lo de rescatar a princesas fue este, el Wizard and the Princess, de 1980. Una aventura gráfica en la que tienes que rescatar una princesa de un brujo, ya que Donkey Kong salió en 1981. Siguiente, quinto, Super Smash Bros. Ni siquiera esta saga tan popular de Nintendo que salió en 1999, donde protagonistas icónicos van a un torneo para saltar de plataforma en plataforma, para liarse a base de puñetazos y volver a casa con una cara morada y con 10 dientes menos, tampoco es original, ya que como mucho se podría decir que implementaron lo del acercamiento de la cámara, o lo de pelear en plataformas. Pero como otras veces, eso no es verdad, ya que el primer juego en hacerlo por primera vez fue The Hot Foxes en 1994. Además de que en dicho juego también está la mecánica de ir cogiendo cosas por el suelo. Y no digáis que inventó los juegos de peleas, porque os lanzo un Hadouken. Ya que antes está Street Fighter de Capcom, que salió en 1987, y el primer juego de peleas es este de boxeo, llamado Heavyweight Champ, que salió en 1976 en las arcades. Solo puedo poner una imagen porque apenas hay gameplays del juego. Es un juego súper antiguo y no querría hablar de esto, pero es que sé que algunos saltará de que el opening de Brawl es un temón. Pero primero, aquí no estamos hablando de música. Segundo, el opening lo compuso Nobuo Uematsu, el cual ya había compuesto muchísimos temones en Final Fantasy, como por ejemplo On Wing Angel del Final Fantasy VII en 1997, el cual es el tema de Sephiroth, o Eyes on Me del opening de Final Fantasy VIII, el cual salió en 1999. Y tercero, a Nobuo se le conoce por Final Fantasy y Square Enix, nunca por Nintendo. Y no quería poner esto, pero sé que alguien me lo va a criticar, pero no estamos aquí para hablar de música. Pero me vais a permitir que diga que Nobuo Uematsu es y será siempre un maestro, y esto nadie me lo puede debatir. Y la próxima semana terminaremos de ver el resto de plagios que ha hecho Nintendo, ya que aún quedan muchos, muchísimos, y así podéis reposar lo escuchado y analizar todo esto, ya que han debido de ser demasiados descubrimientos por un día. Y tampoco quiero sobresaturaros la cabeza con tantas fechas. Así que suscríbete, like y campanita para asustar al algoritmo de YouTube y compártelo en tus redes, para que la gente descubra que Nintendo se dedica a plagiar cosas. Y así el próximo día veremos el resto de plagios que ha hecho Nintendo de otros juegos.